De lunes a viernes, escucha en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. La FM investiga el hackeo de las elecciones en Colombia. Bueno, William, llegamos al momento. Llegó la hora. Cuchi, chingüengüenchón, como decían antes, ¿no? Llegó la hora. Llegó la hora, sí, señor, la que estábamos esperando. Pues sí, después de meses de investigaciones, la FM ha podido hacer un trabajo de investigación, el primero multimedia digital de la historia de nuestra cadena. Y es un tema muy importante porque nos involucra a todos. Tiene que ver con la manera en que se están manipulando las elecciones en el mundo. Una metodología que ha hecho que algunas empresas hayan cerrado y otras hayan terminado demandadas. Hay casos múltiples, ¿no? Como el de Cambridge Analytica, como el de las elecciones en Estados Unidos que llevaron a la presidencia Donald Trump, y como el caso de el Brexit en el Reino Unido. Y muchos nos hemos preguntado, hombre, ¿estas cosas pueden ocurrir en Colombia? ¿Esto puede pasar en nuestro país? ¿Qué fue lo que nos encontramos, Santiago, para esta primera entrega? Pues Luis Carlos, lo que nos encontramos fue que hay una empresa extranjera que está acudiendo a las mismas estrategias de Cambridge Analytica para interferir en las elecciones locales de octubre en Colombia. Esto es un tema muy importante porque lo que está en riesgo es la democracia y el voto libre. Están utilizando todo tipo de estrategias digitales para manipular la información y atacar a los ciudadanos con base en sus perfiles, en la información que publican las personas en Facebook, en Twitter, en Instagram, y tratar de influenciar su decisión final de voto, manipular sus emociones, sus gustos, las interacciones que hacen en las redes para tratarlas de llevar con fake news, con información poco rigurosa o con ataques a otras de las opciones de los candidatos a las alcaldías, gobernaciones, a las sillas en el consejo, a los edilatos, en fin, tratar de llevarlos a escoger una de las opciones. Eso es lo que vamos a revelar hoy. Esta es una investigación que va en video también, ¿no, Santiago? Sí, y es la parte más importante porque realmente nuestros compañeros de digital han hecho un excelente trabajo en la parte audiovisual. Ya está publicado en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas partes, y ahí sí que ustedes van a poder entender qué fue lo que pasó con Cambridge Analytica en Estados Unidos, en Inglaterra, y qué es lo que pasa hoy en Colombia y por qué su voto podría estar en riesgo. Está en su página de internet, ¿no? En www.lafm.com.co. Sí, señor, también. En todos los canales de la FM está el video, y lo importante es que los oyentes vayan al video, porque el video es la pieza completa de la investigación. 3 entregas, ¿no, Santiago? 3 entregas, hoy es la primera. Vamos a ir revelando poco a poco los detalles de los negocios de esta compañía extranjera que está interfiriendo en las elecciones de Colombia. ¿Cómo la ve, don William? Bueno, no, ya me tiene pero nervioso. Por favor, a la pepa. A la pepa. Investigación. La FM investiga hackeo de las elecciones en Colombia. ¿Quién iba a pensar que cada vez que le damos like a una foto, hacemos una búsqueda en Google, respondemos un cuestionario en línea, tomamos un servicio de transporte, ordenamos una pizza por internet o por nuestro teléfono móvil, estamos en realidad creando la descripción más detallada posible de nuestra personalidad? Yo puedo, por ejemplo, programar un software para que determine los hábitos de navegación de una persona en particular. Y sé que visita, por ejemplo, más los hoteles de Cartagena, o que le interesa o tiene preferencias por el candidato X o por el candidato Y, etc. Y simplemente con este software, cada vez que la persona tuitea o retuitea con herramientas de social listening, de hecho nosotros en la Cifra Ruleta tenemos una, permite efectivamente hacer ese rastreo de conducta. El detalle de los datos recolectados permite incluso hacer análisis por zonas para determinar si a un barrio o cuadra le gusta un artículo o si sería exitoso para poner una panadería en el lugar. Inteligencia de mercado en su mejor expresión.
Y eso hace que incluso me lleguen a mi Twitter o a mi Facebook o a mi Instagram también notificaciones relativas a hechos que están asociados con lo que a mí me interesa. Es un algoritmo realmente. Cuando a usted le empiece a llegar demasiada información sobre un tema en el cual usted está siendo o está interesado, por ejemplo, un crucero, un viaje, algún elemento de su interés, entienda que es que ya rastrearon su conducta y entienda que a usted le van a llegar mensajes asociados con lo que usted está buscando. ¿Por qué? Porque claramente ya tienen su comportamiento, han rastreado su comportamiento. Una herramienta perfecta para elecciones. Los casos en el mundo son conocidos y perturbadores, pero dos se destacan. Ningún desafío puede igualar el corazón, la lucha y el espíritu de América Latina. La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, con apoyo de Rusia, ¿Saben quién y el eligió? famoso Brexit, que llevó al Reino Unido a separarse de la Unión Europea. Todo bajo la sospecha de apoyo ruso y manipulación digital de elecciones. En nuestra lucha para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso. Critically wounded on the campus of the University of Washington. Anti-Trump protesters marched to the campus to rally against an appearance by... Tanto para la campaña del Brexit, toda esa información, como la campaña de Donald Trump, toda esa información, para que con esa minería de datos pudieran influenciar a las audiencias para que tomaran una decisión favorable o desfavorable frente al Brexit o para votar en contra o a favor de Donald Trump. Para explicarlo de una forma muy sencilla, es como si ponen un juego en el cual le hacen diferentes preguntas a las personas y con base a esas preguntas lo que hacen es empezar a capturar información sobre cuáles son sus inclinaciones políticas, religiosas, sexuales o de personalidad. Por ejemplo, los hombres pueden ser más propensos a votar por Donald Trump. Entonces, ¿qué hacen? Les sirven diferentes campañas publicitarias o diferentes estímulos a esas bases de datos que van capturando alrededor de un juego, de una aplicación o de diferentes quiz o preguntas. Toda esa información la capturan y empiezan a jugar con esa información. La empresa acusada de haber sido parte de esta estrategia se llama Cambridge Analytica. Christopher Wylie, ex trabajador de la empresa, le contó al diario británico The Guardian a qué se dedicaban. En otras palabras, manipulación digital. Se trata de un experimento groseramente antiético, porque se está jugando con la psicología de todo un país sin su permiso. No solamente se está jugando con su psicología, sino que se está jugando con la psicología de todo un proceso democrático. Si usted puede controlar todos los flujos de información alrededor de su oponente, se puede influenciar cómo el votante percibe ese espacio y se puede influenciar cómo se va a comportar y reaccionar. La unidad investigativa de la FM se hizo pasar por una campaña política en Colombia y luego de varios contactos telefónicos y por correo electrónico llegamos a uno de los directivos más altos de Eliminalia, una empresa española que, según sus propias palabras, hace exactamente lo mismo que Cambridge Analytica. Nosotros vamos usuario por usuario, voto por voto. Es decir, mientras mayor impresiones y mayor impacto tengamos, mejor para el candidato, ¿correcto? Entonces nosotros tocamos las redes sociales y lo que hacemos es la reacción de contenidos al 100% y la reacción de contenidos periodísticos de tal manera que todo esto se pueda estar distribuyendo en medios digitales locales, controlados gran parte por nosotros, para que cuando un usuario ve el nombre del candidato, pues tenga mayor opción de votar ese candidato. Por una serie de contenidos que nosotros lanzamos, que esto pues poco a poco, quieras o no, está limpiando la mentalidad del votante. Manipular a favor del político cliente y atacar con virulencia al contrincante, llenar de información al votante. Hundirlo si es necesario. ¿Trabaja esta compañía en Colombia? La respuesta es sí. Esto fue lo que dijo el alto directivo de Eliminalia a nuestro periodista que se hizo pasar como representante de una campaña en Colombia. Te podría hablar últimos candidatos que por muchos motivos, algunos nos han contratado, otros pues no tenían la capacidad económica de hacerlo o simplemente pues finalmente no se han presentado. Pero si vais a empezar con campaña en entrevistas de televisión, de poco sirve que hagáis entrevistas en televisión si la campaña digital no está tirando.
727. Don Santiago, una empresa española que se llama Eliminalia, que ofrece los mismos servicios, o por lo menos servicios parecidos, o por lo menos es así como se vende en Colombia a los de Cambridge Analytica. Sí, Luis Carlos, en sus páginas en internet y en sus redes sociales es una empresa que aparece prestando los servicios de borrar el pasado del internet. Lo que ellos dicen que hacen es que utilizan todas herramientas tecnológicas para borrar cualquier información que afecte a los particulares, que haya afectado el buen nombre de un particular o los negocios de una compañía. Ellos van a internet y borran toda esa información de la web, pero también hacen otras cosas y es justamente que se encargan de todas las estrategias en redes sociales, de todo el tema de marketing electoral, de campañas políticas, con exactamente las mismas estrategias de Cambridge Analytica. Por supuesto, pues a una menor escala, porque Cambridge Analytica era una empresa de miles de millones de dólares con una inversión Eliminalia ha copiado esas estrategias y lo que hace es impactar los perfiles de personas que ya tienen estudiadas en Facebook para tratar de manipularlas y llevarlas a escoger una opción en publicidad, un producto o en política un candidato. ¿Cómo una empresa extranjera está entonces interfiriendo en las elecciones locales de octubre en Colombia? Sí, pues el problema es que no hay herramientas para impedir que eso pase. En Colombia hay una ley que le permite a los ciudadanos disponer de su data personal cuando firman las cláusulas o los contratos de privacidad, cuando abren una cuenta en Facebook o en Twitter. Los ciudadanos en Colombia pueden incluso pedir que se anulen los paquetes a los que han accedido para que las personas o las empresas puedan utilizar su información, pero no hay forma en la ley de que una persona esté blindada a que una compañía, una persona con intereses electorales pueda utilizar su información y bombardearla con publicidad, con fake news de otro candidato para manipular su voto. Además, lo importante aquí es que lo que hemos podido probar es que hay campañas políticas en Colombia que están pagando para contratar estos servicios y pues jugar sucio en las elecciones. Pero esos los nombres o los señalamientos de estas campañas vienen en la segunda entrega. Sí, en la segunda entrega. Porque son 3 entregas. Son 3 entregas. El jueves vamos con la próxima. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la trilogía. La Guerra de las Galaxias. Exactamente, así es. ¿Qué le pareció, don William? Muy grave, Luis Carlos. Sí. Muy grave porque esto es una amenaza directa a la democracia. Es, como bien lo decía el analista que entrevistó el equipo, la unidad investigativa de la FM, que es un proceso antiético que juega con la psicología del proceso democrático, que se puede influenciar la psicología del votante y se puede llevar a que el votante haga lo que uno quiera. Sí. Es muy grave. Es una lavada de cerebro digital. Es una lavada de cerebro digital. Y lo grave es que este nombre, que apenas surge hoy en la opinión pública porque no se conocía, de esta compañía Eliminalia, promete lo que prometió en su momento en el Brexit y en la campaña de Trump, Analytics. Sí. Entonces es bastante preocupante y bueno, lo que viene mañana en el segundo capítulo, pues, Padre y Señor mío, ¿no? Padre, Madre y Señor mío. Por último, Santiago, su unidad investigativa entró a lo profundo de la red haciéndose pasar por unas campañas en Colombia, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Eso fue el gancho, digamos. Sí, Luis Carlos, nosotros los contactamos como si fuésemos los gerentes de campaña de un candidato en Colombia. Les pedimos una cotización de sus servicios, que nos mostraran todo el portafolio de productos que tenían. Hicimos una negociación con ellos y hasta ahí llegamos, porque cuando les empezamos a preguntar a los candidatos de los que nos dio el nombre uno de los altos empresarios de Eliminalia, ellos ya se retractaron. Entonces estaban muy entusiasmados con nosotros, con la idea de negocio que les habíamos propuesto, pero cuando les empezamos a preguntar a los candidatos que supuestamente estaban trabajando con Eliminalia, sí, unas horas después, el empresario con el que estábamos hablando nos dijo que ya no estaba interesado en hacer el negocio con nosotros y trató de retractarse de lo que nos había dicho, pero pues que ya está toda la evidencia a través de correos, de chats, de llamadas telefónicas grabadas para probar un posible delito en el país. Y bueno,
Ahí está, lo que hicimos fue entonces una labor de encubrimiento y probamos que hay una empresa extranjera interfiriendo en las elecciones. Doctora Cristina, ¿cómo le pareció? ¿Cómo lo vio? No, me pareció maravilloso y esto es un poco una alerta para todos los electores, para todos los ciudadanos que vamos a votar en las elecciones de octubre y en el futuro, para que no comamos cuento, para que de verdad investiguemos y nosotros seamos los que nos metamos a las páginas de los diferentes candidatos, veamos no solamente su plan de gobierno, lo que van a hacer, sino sus antecedentes y todo, y que no nos dejemos convencer por publicidad engañosa o por todo lo que nos mandan al correo, al WhatsApp y a las diferentes redes sociales que tenemos. Profesor Fernando Quijano, pues ¿qué tal le pareció? Es una alerta temprana, todavía las elecciones son el último domingo de octubre y los electores tendrán que darse cuenta, y esta es una labor realmente de pedagogía democrática, de por qué le están llegando tantos mensajes de ciertas personas, por qué ciertas personas son tan populares en las redes y tan impopulares en la calle. Todo este rosario de preguntas son los que seguramente la investigación de la unidad investigativa de la FM nos ayudará a esclarecer. Esto es pura sensibilización democrática. Y se vienen nombres, profesor Quijano. Nombres. Nombres. Bien interesante saber esos nombres y detallar sus estrategias. ¿Y qué dicen? ¿Y cómo se defienden? Y los intermediarios en Colombia. Hay mucho más. En la FM, las noticias como son. Pedro Felipe Gutiérrez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, dio a conocer en la FM qué está haciendo esta entidad para evitar que el hackeo electoral se tome en las próximas elecciones regionales en Colombia. Doctor Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cómo está, Luis Carlos? El gusto Muy bien, mío. muchas gracias por estar aquí en la FM. Hoy hemos revelado esta primera entrega de hackeo de las elecciones en Colombia, cómo existen algunas empresas internacionales que venden el servicio de manipular a los electores en nuestro país, de crear tendencias y de hacer visibles candidatos y de destruir a otros candidatos. En Colombia, doctor Gutiérrez, ¿qué se está haciendo para evitar que este tipo de cosas pasen? Bueno, esto es una tarea interinstitucional, porque esto no es solamente lograr que los procesos electorales se mantengan puros. No es tarea solamente del Consejo Nacional Electoral, aquí deben participar Fiscalía. Al fin y al cabo, si se está sacando información con un propósito irregular, pues el tema también los involucra. El de nosotros, que somos autoridad administrativa, obviamente está enfocada a que la información, de una u otra forma, que salga no comprometa la voluntad del elector. Y en ese sentido, si el Consejo Nacional Electoral tiene acceso a información o a publicidad que sea engañosa, que esté comprometiendo la libertad del elector, la voluntad del elector, obviamente el Consejo Nacional Electoral tiene que tomar medidas contra este tipo de empresas, en las que con un propósito irregular, no digo que sea irregular de todo, porque el hecho de que salga información que comprometa a un candidato, que lo afecte, no necesariamente es irregular. Por ejemplo, si saca información diciendo que fue de los que apoyó la subida de los impuestos, yo le digo, pues eso puede afectar al candidato, pero fue cierto. Sí. Entonces, frente a ese hecho, yo te digo, sí, eso es propaganda negra, pero está permitida. Lo que sí no está permitido es que ya salgan cosas que no corresponden a la realidad. Y si eso detrás tiene empresas que se dedican, digamos, que a trabajar con eso, con ese material, y es sacar información falsa, pues obviamente tenemos que, lo máximo que nosotros podríamos hacer como autoridad administrativa es imponer sanciones, obviamente ordenar el retiro de la información. Y ya lo que tiene que ver pues con la autoridad penal, si se han cometido delitos, pues que la Fiscalía obviamente nos apoye. ¿Preocupa de alguna manera, señor Gutiérrez, que en otros lugares del mundo se haya podido detectar una relación directa entre lo que nosotros ponemos en redes sociales, nuestros perfiles, encuestas, para que luego sean utilizados en contra nuestra y obligarnos o llevarnos a que votemos por algún candidato o por alguna idea en específico? Pues obviamente preocupa en la medida que compromete la voluntad, ¿no?
si eso es determinante para que yo adopte una decisión en favor de uno u otro candidato, yo le digo sí, pues es preocupante, pero pues uno se puede enfrentar a situaciones en las que eso resulte ser inocuo. Y te podría dar un ejemplo, a mí puede alguien venirme a decir, oiga, si no voto por fulanito de tal, atento contra su vida, y yo no como a cuento y termino votando por el que quiere. O sea, eso entra a jugar es qué tan determinante es para afectar un proceso electoral. Y si yo tengo cómo establecer que esa injerencia lo es, obviamente puede estar afectando el proceso. Pero pues en eso yo diría que eso es muy complicado entrar a establecer qué tan efectiva es la injerencia de la empresa para que yo tome una decisión. Sí. Señor Gutiérrez, dice usted que lo grave es si se llegara a demostrar que cualquiera de las informaciones que se mencionen en las redes sociales sean falsas, sean mentiras. ¿Quién puede establecer ahí qué es verdad y qué es mentira? Bueno, con todas estas empresas de las redes, está Google, está Instagram, Twitter, el Consejo Nacional Electoral viene trabajando y ellos tienen, dentro de sus oficinas, tienen verificadores pues de información, si lo que están diciendo corresponde a la realidad o no. Y obviamente nosotros también, que venimos trabajando con ellos, que podamos señalarle, oiga, esta información no corresponde a la realidad, cosa que eventualmente se pueda retirar o que se le disminuya la circulación. Pues, y además pues que la aclaración que pueda salir a los medios, ¿no? Sí, vicepresidente, pero concretamente usted dice que han venido trabajando con Facebook y Twitter. ¿Ustedes qué han hecho en ese vínculo con estas dos empresas para bajar un perfil falso? ¿Qué herramientas tiene hoy concretas el CNE para abrir investigaciones porque las campañas políticas contraten a empresas para mentir? Bueno, eso es lo primero, que tiene que llegarnos a la información concreta al Consejo Nacional Electoral. Nosotros no podemos ir abriendo simplemente por la suposición. Si nos llega la información o una queja en la que de ella podemos deducir que eventualmente sí se dio el supuesto, el Consejo Nacional Electoral abre proceso para averiguar si efectivamente la situación se dio. O sea, tiene que ser algo más concreto. Por ejemplo, yo no puedo deducir de la nota periodística de ustedes, necesariamente puedo deducir que tengo que abrir proceso. Tiene que haber algún soporte pues que me indique que posiblemente la situación se pudo haber dado. Sí, claro. Y van a venir más entregas. Señor Pedro Felipe Gutiérrez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, muchas gracias por darnos unos minutos en la FM. Luis Carlos, muchas gracias a ustedes. En Colombia, Luis Carlos Vélez. La opinión de Abelardo de la Espriella en la FM. Me resulta de singular importancia el tema traído hoy a colación y puesto sobre la mesa por la FM, el hackeo de las elecciones en Colombia. A propósito de ese asunto tan importante, creo que también es fundamental que la ciudadanía y los oyentes conozcan cuáles son los delitos electorales en Colombia. El primero de ellos, la perturbación del certamen democrático. Comete este delito la persona que mediante engaño perturbe o impida a alguien la votación. El segundo, constreñimiento al sufragante. Incurre en este tipo penal aquella persona que amenace o presione a un votante para obtener apoyo o votación por determinado candidato o partido. El tercero de la lista de estos delitos, fraude al sufragante. En esta conducta incurre aquella persona que con engaños obtenga que un elector vote por determinado candidato o partido. El cuarto, corrupción al sufragante. Comete este punible el que celebre contrato, prometa, pague o entregue dinero o alguna dádiva a un votante para que vote por un determinado candidato o partido. El quinto, voto fraudulento. Incurre en este delito aquella persona que suplante a un votante o vote más de una vez. El sexto, favorecimiento al voto fraudulento. Este tiene que ver con aquel servidor público que permita suplantar a un sufragante o votar más de una vez o hacerlo sin que la persona que lo está haciendo tenga el derecho. El séptimo, mora en la entrega de documentos relacionados con una elección. Comete esta ilegalidad el funcionario que no haga entrega oportuna a la autoridad competente de documentos electorales, sellos de urnas o de arca triclave. El octavo, alteración de resultados electorales. Aquella persona que altere por medio distinto de los delitos aquí señalados
el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidos, incurrirá en una pena de prisión de 4 a 8 años. Estos son los primeros 8 delitos. Es importante que la gente los conozca para que los denuncien, porque hay que salvaguardar nuestra democracia. Mañana continuaré con esta importante lista. Mantenga la FM en Twitter. Síganos. @la FM. La FM. El general Carlos Rodríguez, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, dio a conocer en la FM que 45 personas perdieron la vida en el país a causa de accidentes de tránsito durante el puente festivo que acaba de terminar. General Rodríguez, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días para todos los oyentes. Efectivamente se presenta un puente festivo fuerte en el tema de los siniestros viales, aunque hay una disminución importante respecto al año inmediatamente anterior de 18 casos, pero el deber ser es que no se presente ningún caso de siniestros viales en el territorio nacional. Finalmente, ¿cuántas personas murieron, general? En este momento tenemos el fallecimiento de 45 personas, sí, que se ha adelantado respecto a 63 del año inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que infortunadamente los motociclistas, especialmente en los perímetros urbanos, en cerca de las 90 fiestas, fue la mayor afectación a la vida e integridad de los ciudadanos. General, ¿qué tipo de accidentes fueron los que más se presentaron? ¿Producto de qué? ¿Alcohol? ¿Velocidad? Infortunadamente, la imprudencia de los motociclistas bajo efectos de licor. También tuvimos hecho lamentable de 9 ciudadanos que al atravesar la vía no observan, importantemente fueron atropellados. Es un hecho lamentable, y también la muerte de 6 conductores realizando esta importante actividad. ¿Estos números es solamente de lunes, domingo o todo el fin de semana? Este hecho se toma desde las 12 del día viernes, que inicia nuestro plan retorno, hasta las 12 de la noche del día lunes, comparado para la misma fecha del año inmediatamente anterior, sí, teniendo en cuenta que estos daños son parciales, porque posiblemente tenemos personas lesionadas que pueden desafortunadamente fallecer, pero hasta esta fecha tenemos específicamente esta información. El tema del consumo de alcohol es preocupante nuevamente, general. ¿Qué están observando ustedes allí? Bueno, es importante manifestar que se incrementó ostensiblemente en los controles. El año anterior se realizaron 1.000 pruebas de embriaguez, este año realizamos 3.428, es decir, crecimos en un 240% en la aplicación de estas pruebas, donde encontramos infortunadamente que 240 ciudadanos aún continúan conduciendo un vehículo bajo efectos de licor. Esa cifra, general, escúcheme que lo interrumpa, ¿es mayor que la del año pasado en la misma fecha? Es mayor, teniendo en cuenta que crecimos en 60 casos, pero también el número de pruebas creció en un 240%. De todas maneras, es llegar al ciudadano a decirle por qué consume licor y posterior conduce, si va a tener en riesgo su integridad y la de todos los actores viales que están por los diferentes corredores del país. General Carlos Rodríguez, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, nos sacamos de una reunión. Mil gracias por darnos unos minutos en la FM. Solo quisiera, de ser posible, manifestarle que también creció el número de infracciones por parte de los colombianos, y tiene que ver por no portar la licencia de conducción, la revisión técnico-mecánica, el transporte informal y también el seguro obligatorio, que son aquellas recomendaciones que permanentemente damos por parte del Ministerio de Transporte, de la Dirección de Tránsito, para que los conductores disminuyamos los siniestros viales. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Lida Salazar, cónsul de Colombia en París, se refirió en la FM al desalojo de los colombianos que están durmiendo en la calle en París tras ser desalojados de una fábrica ocupada. Señora cónsul Salazar, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por llamarnos y por querer conocer la situación de los desalojados. Señora cónsul, ¿qué va a pasar con estos colombianos que estaban ocupando una fábrica que evidentemente no les pertenecía? Ajá, bueno, usted sabe que estos procesos de desalojo se han vuelto un poco comunes, no solo en Francia, sino en varios países del mundo que tienen una
un flujo migratorio ilegal muy grande. Entonces las personas llegan, se ubican, se acomodan, se organizan y buscan lugares donde refugiarse, ¿no? Entonces, obviamente los estados reciben las reclamaciones de los inmuebles de los propietarios y tienen que desalojar a las personas porque están ocupando ilegalmente esos inmuebles. Este es el fenómeno que se conoce en Europa como el de ocupas, ¿no? No sabría darle esa denominación. Veo que Francia no le ha dado esa denominación, pero pues sí, realmente eran ocupantes a quienes la autoridad competente desalojó de ese lugar. Sí. ¿Qué ayuda se les puede dar por parte del gobierno colombiano, de parte de ustedes? Bueno, a ver, hay que ubicarnos un poquito en el contexto de la asistencia a los connacionales. La asistencia está arreglada por la Convención de Viena de 1963 y básicamente dice que pues debemos dar asistencia a nuestros connacionales dentro de los límites permitidos por el derecho internacional y por las normas del Estado receptor. Esto significa que nosotros no podemos tener injerencia directa en las decisiones del Estado ante el cual prestamos nuestras funciones de relaciones exteriores, ¿no? Claro. Señora Salazar, antes de que el ex candidato a la presidencia, Gustavo Petro, y obviamente político colombiano, diera esa noticia para el país, ¿ustedes sí se habían enterado del tema de esa catástrofe que están viviendo o esa mala situación que están viviendo esos colombianos? ¿El cuerpo diplomático sí tenía idea de esto? Bueno, aquí habría que hacer también una nueva precisión. Nosotros atendimos personas que vivían en ese squad mucho antes de que se realizara el desalojo. Desde el mes de marzo del 2019 atendimos a 4 personas que habitaban en el squad. Y entre ellas una incluso que tiene una condición, una doble condición del conflicto y de nacional irregular y de connacional habitando en el squad, aunque se encuentra regular en Francia. Fíjese cómo se ve cada uno de los casos en una situación distinta. Allá hay personas irregulares, allá hay personas con condición regular que no tenían dónde vivir, y hay otras como esta señora que es víctima del conflicto pero que además tiene estatus de refugiada. Cónsul, ¿esas personas que están irregularmente podrían ser deportadas a Colombia? Pues en todos los estados la posibilidad de deportar a personas que están en condición irregular existe, ¿no? Esa es una situación normal dentro de la legislación de un estado. Sí, se entiende perfectamente qué es lo que está pasando y obviamente no es mucho lo que pueda hacer el consulado con estos colombianos allá. Muchas gracias, doña Lida Salazar, cónsul de Colombia en París, es usted muy gentil. Hemos prestado el servicio de asistencia y tenemos en este momento 29 casos de connacionales que están accediendo a la domiciliación administrativa para poderse beneficiar al menos de la ayuda médica del Estado francés. Muchos de ellos también tienen asistencia a través de la misma alcaldía que los desalojó, les dan vivienda en unos hoteles sociales, digámoslo, para que no se queden sin techo, sobre todo las familias más desfavorecidas. Doña Lida Salazar, cónsul de Colombia en París. Por su parte, Jessica, colombiana desalojada, narró los padecimientos por los que están atravesando y explicó las condiciones de vida a las que están sometidos. Saludamos hasta ahora a una de las colombianas desalojadas. Ella se llama Jessica y nos ha pedido no revelar su apellido. Acompañarnos, buenos días. Buenos días. Jessica, ¿cuál es su situación hasta ahora? Pues aquí estamos todos reunidos. Yo necesito hablar porque necesito que aclaremos varios puntos que la señora ha mencionado. Yo escuché todo lo que ella dijo también ayer, lo que ella declaró, y hay varios puntos que yo quiero aclarar. Sí, claro. El primer punto que yo quiero aclarar, como ella dijo, no son 30 colombianos. La mayoría de las personas que se encuentran aquí son colombianos. Sí, es verdad, hay dominicanos, hay peruanos, pero son muy pocos. O sea, podemos decir que hay como 2 familias, 3 familias. Quiero aclarar, ella pone mucho en énfasis que que ella ha ayudado a 29 familias, a 29 personas. Sí, pero ¿qué pasa con el resto? Quiero aclarar todo lo que ella dice, ayudo. Cuando ella dice que ella ayudó a orientación jurídica y todo eso, son informaciones básicas que uno va y cualquier persona se lo puede dar. Uno busca en internet y ahí está la información, es la mínima. Clara
quiero también aclarar que la mayoría de esas personas fueron ayudadas antes de la expulsión, no fue después. Las 30 personas que ellos tienen los datos son personas que ellos vinieron aquí una vez, cogieron los datos así y dijeron que los ayudaron. Se presenta que las familias que ellos ayudaron después de la expulsión, solo 2 familias fueron hasta allá. El resto, ellos nunca los han visto. Tienen los datos porque una vez fueron al squad cuando todavía vivíamos allá y cogieron unos datos. Y esos son los datos que ella ahorita está utilizando. Venga, Jessica, pero para que entendamos bien los colombianos, ¿ustedes cómo terminan ubicándose en esa construcción, en ese edificio, en esa fábrica? Sí, ahora lo que pasa es que la mayoría son personas con papeles, no es como ella dice que la mayoría son sin papeles, la mayoría tienen papeles, son regulares aquí. Cada uno de ellos vive un problema que se vive mucho en Francia, que es la vivienda. Lo que no entienden es que estas personas, nosotros no es que estamos pidiendo que nos mantengan o cosas así, porque repito, la mayoría trabaja. Ellos lo que quieren es a dónde vivir. Eso es un derecho francés, eso es un derecho, estamos pidiendo nuestros propios derechos. Sí, ¿y qué tiene que ver Colombia con esto? Si ustedes son ciudadanos franceses y ocuparon... No, nosotros somos colombianos. Lo que pasa es que Colombia, el momento que la señora sale diciendo que nos ayudó, que el momento que nosotros salimos de ahí, la embajada colombiana estuvo presente, no, eso es mentira. Por eso, pero mi pregunta va más, Jessica, hacia qué herramientas tiene el gobierno colombiano frente a una situación de ustedes inherentemente con el gobierno francés. Usted está explicando que es el gobierno francés quien es el que les entrega las viviendas, el derecho a la vivienda. Lógico, pero la embajada colombiana debería ser un apoyo en serio. Cuando la señora sale diciendo que ella que apoyó a los 30, sabiendo que somos como 100 colombianos aquí, un apoyo en serio que lo sea, que si ella nos va a ayudar con los papeles, con las personas porque hay personas también que no tienen papeles, administración, que sea en serio un seguimiento, que en serio ayude, no que dé unas informaciones básicas que yo cojo un computador y la saco. Eso es lo mismo. Entiendo de nuevo, doña Jessica, ¿qué puede hacer el gobierno colombiano y la embajada colombiana y el consulado colombiano frente a un problema de ustedes con las autoridades francesas por haber ocupado un predio que no les pertenece? Pero es que nosotros no tenemos problemas de justicia, nosotros no tuvimos nada de eso. Ella nos puede apoyar, puede ayudar a las familias, ella tiene nombres de asociaciones, ella puede hacer cartas, ella puede hacer varias cosas, no simplemente lavarse las manos diciendo que porque primero que pasara la expulsión dio 2, 3 informaciones, entonces ya hice mi trabajo, no me juzguen, porque eso es lo que ella está haciendo. Sí. Ella está lavando las manos primero de hacer las cosas. ¿Ustedes cómo llegaron a esa construcción, Jessica? Bueno, yo hablo por mi situación personal. De pronto, mi familia se encontraba en un momento. Mi familia cayó, mi mamá cayó muy enferma. Sí. Tuvimos muchos problemas. Aquí yo tenía una vida normalísima, yo trabajaba, lo que pasó es que mi papá falleció, mi mamá cayó muy enferma y las cosas de la vida se dieron que no tuvimos de otra, no teníamos de otra. Las personas que nos encontramos en esta situación no es porque no tengamos nada que hacer, es porque no había de otra, no teníamos otra salida. Y yo me encontré en este lugar con toda mi familia, porque aquí no es fácil, aquí tenemos Jessica, menores, ¿cómo viven en ese lugar? ¿Cómo funciona la vida dentro de esa fábrica? ¿Son cuartos? ¿Qué son? Son como cuartos que cada uno pudo adecuar. Sí. Cada uno tenía baño, cada uno tenía, todo estaba bien, teníamos baño, teníamos horarios de limpieza, todo estaba súper organizado. Sí. ¿Y cada uno tenía su casina en los apartamentos. ¿Ustedes trabajan en algo? ¿Tienen la posibilidad de trabajar en algo, Jessica? Pues como yo le decía, la mayoría de personas que se encuentran aquí, como hay de todo, hay personas regulares que tienen papeles, que trabajan,
Y hay personas que acabaron, o sea, que llevan acá años y no han podido tener sus papeles. Entonces ahí cuando uno dice, de pronto la embajada colombiana sí debería dar un apoyo a eso, acompañarlos en cómo hacer, porque aquí hay familias con niños menores de ahí, son colombianos. Ayuda para mí, cuando yo digo, no, yo ayude a esa familia, no sé, madrugue, vaya a la prefectura, vaya, haga los papeles, no simplemente darle una información que yo la encuentro en internet. No, yo le entiendo esa parte, simplemente le estoy haciendo preguntas de colombianos aquí muy lejos, tratando de entender la situación de ustedes. ¿Quién les dijo a ustedes que podían llegar a ese sitio y ocupar esa fábrica y vivir en estas carpas? Pues del momento que hicieron del desalojo del squat donde se encontraban, la mayoría, como dice la señora, algunas personas fueron posicionadas en unos hoteles, pero la mayoría de las personas no les dieron esa posibilidad. Del momento que uno llega a un país donde uno no tiene a nadie, pues no tiene de otra. Y el grupo de personas que se encuentran acá en carpas, pues no tienen de otra, no tienen familia, no tienen nada. ¿Y qué más hacer? Y del momento que tengo niños... Jessica, ¿hace cuánto usted está en Francia? Yo llevo bastantes años. Bastantes años. Sí, estamos viendo las fotos y las vamos a publicar en nuestra página de internet de la fm.com para que veamos todos los colombianos las condiciones en las cuales ustedes se encuentran en Francia y cómo llegaron hasta allá. Más allá de lo que pueda o no hacer la embajada, ¿qué quiere decirle a sus connacionales? Hay millones de personas que la están escuchando a esta hora, se enteran que hay unos colombianos en una situación prácticamente viviendo en la calle en Francia. ¿Qué podemos hacer por ustedes? ¿Qué se puede hacer por ustedes? Que nos apoyen, que no se paren únicamente a escuchar lo que de pronto puede decir los comunicados, que simplemente no es solo eso, porque los comunicados o la embajadora nos hace ver como si ya nosotros quisiéramos esta condición, o las redes sociales también nos hace ver como si nosotros quisiéramos esta situación. Que bien vean que a veces uno en la vida no tiene de otra, solo luchar, o sea, no hay nada más. Claro. Jessica, pues muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. Bueno, muchas gracias. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. La opinión de Ariel Ávila en la FM. En el mes de diciembre se elegirá la nueva o el nuevo registrador nacional. Y los candidatos más fuertes hasta el momento están siendo cuestionados por sus relaciones, por su pasado, y varios de ellos, de hecho, por su pasado en el Consejo Nacional Electoral. El más opcionado era Carlos Camargo, quien renunció hace algunos días después de estar envuelto en varios escándalos de entrega de contratos a magistrados del Consejo de Estado, a políticos conservadores en su puesto de la Federación Nacional de Departamentos. El otro candidato, muy fuerte, se llama Alex Vega, que fue presidente del CNE, aliado de los ñoños. Lo eligió, de hecho, el ñoño Elías y Musa Besaile. Incluso se le acusa de tener una sociedad comercial con Bernardo Elías. El señor Alex Vega, en copia que mandó la Corte Suprema de Justicia al Consejo Nacional Electoral, tuvo llamadas en 2016 de decenas de minutos con el señor Otto Bula, meses antes de que estallara el escándalo de Odebrecht. Y habrá que preguntarse si un señor como Camargo o como Vega son los que deberían conducir la transparencia y ser la cabeza del órgano electoral colombiano. En la FM, las noticias como son. Rosy Jair Muñoz, defensor regional del pueblo en el Cauca, dio a conocer en la FM que por lo menos 400 civiles y delegados de la Defensoría del Pueblo y de la OEA quedaron atrapados bajo el fuego en el departamento del Cauca. Señor Muñoz, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Gracias por darnos algunos minutos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, Luis Carlos, el pasado viernes la Defensoría del Pueblo había convocado una misión humanitaria para atender la situación que se viene presentando en la vereda de Bellavista, del municipio de Suárez, toda vez de que desde el pasado 13 se han presentado enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el grupo residual de la Jaime Martínez. Como consecuencia de ello, procedimos con MAOE, a Personería y el Enlace Municipal de Víctimas a atender a la población
que se encontraba confinada en la caseta de la vereda Bellavista. Cuando llegamos al lugar de los hechos, habían más de 200 familias, más de 400 personas, niños, niñas, personas de la tercera edad que se encontraban en una situación de zozobra en virtud de esos enfrentamientos que han conllevado con la muerte de un suboficial. Sí. Cuando procedíamos a regresar con la MAOEA a sostener una reunión con el alcalde municipal de Suárez, estos miembros de la columna Jaime Martínez, una vez haber revisorado el vehículo de nuestro vehículo con los emblemas institucionales, procedieron a hostigar al Ejército Nacional, sin importar que nosotros quedáramos en esa situación grave y delicada que afecta las normas del derecho internacional humanitario, ¿no? Claro, señor Muñoz, la pregunta que uno se hace observando las noticias que nos llegan todos los días del departamento del Cauca: un día asesinan a un indígena, otro día a un maestro, luego hostigan a una comisión humanitaria. ¿Qué es lo que pasa en el departamento del Cauca? Parece que hubiera guerra continua o por lo menos combates permanentemente sin que se note una presencia del Estado que logre controlar esa situación. ¿Qué diagnóstico daría usted de lo que está pasando en el departamento del Cauca? William, gracias, muy buen día. Mira, la situación que vive en el norte del Cauca es una situación que reviste de notable importancia por la presencia de actores armados ilegales y por la disputa territorial que se ejerce en virtud del narcotráfico y la minería ilegal. Todo esto ha llevado a dejar a la población inmersa en medio de esta situación tan compleja y que, como les puedo narrar, solamente es uno de los hechos que se han venido presentando en el departamento del Cauca. En lo que hemos corrido del año 2019 llevamos aproximadamente más de 389 homicidios, lo que puede avisorar la grave situación de orden público que se presenta en nuestra región. Defensor, ¿por qué se han proliferado tantos nuevos frentes de las disidencias de las FARC como la de Dagoberto Ramos o la columna Jaime Martínez? ¿Qué se está haciendo para parar sus extorsiones o sus secuestros? Nosotros desde la Defensoría del Pueblo hemos avisorado a través de 8 alertas tempranas para el departamento del Cauca la situación que se está presentando. 2 de ellas son alertas nacionales, una de riesgo electoral y otra para líderes y lideresas nacionales. Las otras 6 son enfocadas en nuestro departamento y tienen que ver con toda la situación que se genera en el norte del Cauca, en Suárez, Corinto, Caloto y Santander de Quilichao. A través de estas alertas tempranas, nuestro señor defensor del pueblo, el doctor Carlos Alfonso Negrez Mosquera, ha insistido en que la institucionalidad tiene que hacerse presente en estas comunidades, porque una alerta temprana, el 45% tiene un componente de seguridad, pero el otro restante tiene que ver con el tema de salud, de vivienda, de infraestructura y educación. Por eso el servidor que cree en una alerta que se emitió se convierte en una herramienta que sirve para generar una política pública en favor de estas comunidades. Señor Rosillair Muñoz, defensor regional del pueblo en el Cauca, muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en la FM. Luis Carlos, muchas gracias, para servirles. En Colombia, Luis Carlos Vélez. La FM cuida de Bogotá. Pacho alerta en la FM. Por una decepción amorosa, una mujer envenenó a sus hijos de 9 y 4 años de edad y posteriormente se quitó la vida. Nos unimos a esta hora con La Cariñosa y Pacho alerta, el hombre que más sabe de Bogotá, con las noticias más importantes de la capital. Don Pacho, ¿qué tal? Buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de la FM y La Cariñosa de RCN en Colombia. Don Pacho, empiezo con un servicio social. Me están diciendo varios oyentes que le pregunte, por favor, aquí en la FM y La Cariñosa, que cuidamos de Bogotá, ¿qué está pasando en la avenida El Dorado? Otro trancón enorme en esta zona de la ciudad. Me preguntan qué le pregunte para que usted nos averigüe y nos cuente, don Pacho. Sí, señor. Estamos averiguando precisamente con la gente de la Secretaría Distrital de la Movilidad lo que ocurre ahí en la 26, en torno a ese monumental trancón que se ha reportado especialmente por redes sociales. Ya la Policía Metropolitana de Tránsito trata de establecer qué fue lo que ocurrió en ese punto, porque nosotros originamos hoy desde el portal El Tunal de Transmilenio en una campaña que ha lanzado el propio sistema articulado contra los colados, porque lamentablemente no solo están arriesgando su vida, sino la del resto de los pasajeros y además desfalcan el sistema. Pacho, esta noticia de Bogotá es supremamente dura. Una mamá
envenenó a sus hijitos y se suicidó. Esto sucedió en Villa del Río, en el sur de la capital. Sí, sur de la capital, localidad de Bosa. Ahí lamentablemente, según nos están reportando, pues los habitantes de esa zona, una madre de familia muy desesperada, por cierto, luego de romper una relación sentimental con el que fue su compañero, pues decidió escribir una carta que tiene por lo menos unas 3 hojas en donde explicó los motivos de su fatal decisión. El sábado en la noche decidió envenenar aparentemente con cianuro a sus 2 niños de 9 y 4 añitos de edad. Posteriormente, al ver lo que había cometido, decidió tomar esta sustancia. Se quitó la vida en este predio del sur de la capital del país. Germán Andrade, un tío de Wendy Figueroa, como está identificada la mujer, habló con la FM. Ella tenía una decepción de amor, había terminado con el esposo, habían disgustado y ella hizo todo lo posible por volver con él, estaba muy enamorada y se fue decayendo poco a poco, tanto que nosotros pues la apoyamos, le hablamos, le decimos, la acompañamos, hasta que llegó a los últimos términos y tomó esa mala decisión. Sí, una muy mala decisión la de esta mujer que decide no solo acabar con su vida, sino con la de sus retoños de 9 y 4 añitos de edad. El CTI de la Fiscalía se encargó de la diligencia de levantamiento de los 3 cuerpos que ya fueron entregados en el Instituto Nacional de Medicina Legal a su familia. Hay dolor en la familia Figueroa, todo como consecuencia de que el demonio se metió a ese hogar, pues aparentemente, de acuerdo con lo que nos han contado también algunos testigos, pues una persona se habría metido en el matrimonio, se lo habría tirado y esto habría provocado la tragedia. Terrible tragedia en Bogotá, 7:43. ¿Otra noticia importante en la capital, don Pacho? Pues lo que se ha revelado en las últimas horas en torno a la destitución de los uniformados de la policía en la ciudad. Son 547 los que han sido destituidos desde el 2016. Recuerde que desde días atrás hablábamos de la corrupción que sacude a la institución y en donde lamentablemente están activas 1.123 investigaciones disciplinarias. Mucha denuncia de cómo algunos uniformados hacen parte de bandas delincuenciales. 7:44 a.m, don Pacho Alerta, el hombre que más sabe de Bogotá en esta alianza de la FM y la Cariñosa. Don Pacho, muchas gracias. Un abrazo, querido Luis Carlos, para usted y para todos los oyentes de la FM. 7:45 en la FM y la Cariñosa. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Camilo Santos, director asociado del equipo de finanzas públicas de la Fitch Ratings en Colombia, habló en la FM sobre el análisis hecho por esta calificadora de riesgos, el cual indica que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 incorporó disposiciones que tendrían efectos directos sobre los resultados fiscales de las entidades territoriales. Señor Santos, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. ¿Qué tienen ustedes como nuevos hallazgos, nuevas determinaciones de lo que se está viendo en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué están viendo sobre los efectos directos que va a tener en nuestra economía el Plan Nacional de Desarrollo? Sí, claro. Bueno, pues en primer lugar, la calificadora publicó un reporte especial en el que trata de establecer los efectos directos que expresamente se establecen en el plan de desarrollo y que tendrían alguna incidencia en el balance fiscal de las entidades territoriales. En particular resaltó 5. Primero, el Plan Nacional de Desarrollo, su plan plurianual de inversiones, está establecido en 1.096 billones a pesos constantes de 2018. De esa cantidad de dinero, aproximadamente el 26% estaría financiado con recursos de las entidades territoriales, concretamente el Sistema General de Participaciones y recursos propios de las entidades territoriales. Por otro lado, hay un cambio importante en lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones. Cumplido ya el tiempo establecido por la Ley 715 y demás leyes para la fórmula de crecimiento de la Ley 715, es decir, la bolsa de recursos que financian los sectores de inversión en salud, educación y agua potable, lo que pretende el Gobierno Nacional a través del Plan de Desarrollo es establecer una fórmula de crecimiento progresiva a través de un acto legislativo. Es decir, que esperamos
como agencia calificadora que haya un crecimiento importante en la bolsa de recursos, y eso es importante en la medida en que tendría efectos tanto en la financiación de los sectores de inversión como en los balances operativos de las entidades territoriales. Por otro lado, se vienen recursos también para la financiación de los sistemas de transporte territoriales en Colombia, algo que ha estado de alguna manera en alta demanda en la medida en que los sistemas de transporte pues guardan desafíos en lo que tiene que ver con prestación de calidad de servicio público, sostenibilidad. Entonces lo que busca el plan de desarrollo es habilitar recursos de las entidades territoriales que a través de su gestión por parte de alcaldes y departamentos puedan recaudar mayores recursos para la financiación de sistemas de transporte. Adicionalmente, pues se crean reglas para los créditos de tesorería de las entidades descentralizadas del nivel territorial del gobierno. Si bien para la calificadora resaltamos que el marco de responsabilidad fiscal en Colombia ha sido exitoso en mantener percepción de riesgo baja en términos de endeudamiento y balance fiscal, pues veíamos algunos vacíos en lo que tiene que ver con reglas de endeudamiento para las empresas descentralizadas. El plan de desarrollo estableció reglas prudenciales para créditos de tesorería en las entidades, en las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Señor Santos, ustedes en este análisis que han hecho sobre el Plan Nacional de Desarrollo y también un poco, me imagino que lo vinculan al presupuesto general de la Nación para el próximo año, que se tasa en 271 billones de pesos, ¿usted cree que esta devaluación del peso y ya está abriendo el dólar por esa cifra que está alcanzando y se está volviendo normal de 3.400 pesos por dólar, cree que le va a pegar al presupuesto esta devaluación del peso? Pues digamos que tendría que aclararle que en principio nuestro análisis se enfocó en el balance fiscal de las entidades territoriales. Los efectos que puedan tener la tasa de cambio y con ello la evaluación del peso que estamos viendo en el balance general de la nación no está en el alcance de nuestro análisis. Eso hace parte del análisis del grupo de soberanos. Nosotros analizamos solamente el impacto en las entidades territoriales. Le podría decir que el endeudamiento en las entidades territoriales, el endeudamiento externo, no es representativo frente a otras entidades territoriales de nivel internacional, y por eso nuestro análisis de baja percepción de riesgo en términos de riesgo crediticio. Asimismo, el crédito externo pues en las entidades territoriales no es un componente de riesgo alto. Pues, señor Camilo Santos, director asociado del equipo de finanzas públicas de Fitch Ratings en Colombia, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Con gusto, que estén muy bien. Mantenga la FM en Twitter. Síganos. @LaFM. La FM. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. El fin de semana fue muy generoso para un par de jugadores que actúan en el Club Atlético River Plate, el actual campeón de la Copa Libertadores de América, ambos colombianos. El primero, Rafael Santos Borré, logró 2 anotaciones en menos de 2 minutos en la victoria contundente de River sobre Racing 6-1. Racing es el actual campeón del fútbol argentino y River se ha convertido en su bestia negra. Le gana aquí, allá y acullá, como también contra Boca, porque la verdad es que el River de Gallardo se ha especializado en ganarle a los grandes, como debe ser, a los llamados grandes, a los pares, a los que se le parecen, porque ganarle a los chicos es una obligación de los grandes. Y uno de esos grandes es Racing. Y Santos Borré, después de una larga sequía, consiguió un par de anotaciones, regresando por el camino del gol. Es muy bueno para River, es muy bueno para él, y mejor aún para la selección colombiana, jugador que no ha sido tenido en cuenta en las últimas convocatorias, que el bajón pronunciado que tuvo en River lo marcó. Ojalá ahora, con su regreso a las redes, pueda tener espacio en las próximas convocatorias de Colombia, teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de jugadores que no están actuando, jugadores que no compiten, porque estamos llenos de hombres que lamentablemente no han tenido espacio
en los clubes en el último tiempo, empezando por Ospina, por James y por Falcao, que no han tenido actividad después de la pasada Copa América. Y el segundo, sin jugar, lesionado y con posibilidad de regresar en la tercera semana de septiembre, digo el otro agraciado, fue Juan Fernando Quintero. Mientras se recupera de la lesión en su rodilla izquierda, Juanfer recibió una noticia espectacular. Fue nominado para el premio Puskás que otorga la FIFA por el golazo que le hizo también a Racing en febrero de este año. Una pelota desde el costado derecho, con la pierna zurda, esa pierna mágica que parece que fuera un guante, se la puso al palo de la mano izquierda al golero de Racing. Está nominado Juan Fernando con Leo Messi, con Zlatan Ibrahimovic, con Quagliarella, el jugador de la Sampdoria, entre otros. Hay 7 hombres y 3 mujeres compitiendo por el premio Puskás. Juan Fernando Quintero, una deliciosa zurda, y pienso, con todo respeto, obviamente por opiniones en contrario, que es el único y auténtico 10 que existe en el fútbol colombiano. No se asuste, no se preocupe, James es media punta, es más 10 Juan Fernando Quintero. Dije, es más 10, no estoy diciendo si es mejor, igual o peor. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. El colombiano Juan Pablo Celis, asociado de comunicaciones y representante juvenil para la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, dio a conocer en La FM cómo gracias a este organismo internacional ha podido recorrer decenas de países gracias a proyectos de juventudes en los que ha trabajado con la ONU. Juan Pablo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y a todos los oyentes un saludo muy especial. William, esta historia me ha llamado mucho la atención porque Juan Pablo es una de las personas más jóvenes que trabajan actualmente en la ONU y él ha llegado ahí a punta de pulso, a punta de trabajo y representa uno de esos buenos ejemplos que hay en Colombia, William. Sí, es uno de los jóvenes que vale la pena resaltar en el país, en el trabajo que hace por visibilizar todo lo que se realiza en nuestro país. Juan Pablo Celis es asociado de comunicaciones y representante juvenil para la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Sí. Juan Pablo, ¿usted cuántos años tiene? 26 años, recién cumplidos ahorita el 2 de agosto. Oiga, ¿y cómo hizo para llegar tan jovencito a la ONU? Bueno, pues yo creo que fue por ayuda también y por algunas personas que creyeron en ese potencial que yo tenía como joven desde los 21 años y también por el esfuerzo de muchos años en la universidad y con el apoyo también de otros jóvenes. Sí, pero ¿cómo usted a los 21 años, con quién habló? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo se hizo ver? Etcétera, etcétera. Bueno, para aclarar primero, quiero especificar, yo trabajo con la Asociación de Nueva York en Naciones Unidas, que es un programa de la Fundación Naciones Unidas. Yo comencé empecé mi camino en el ámbito internacional en el 2015. Cuando yo me decidí cambiar de carrera, estaba estudiando en la Universidad Nacional en Medellín, estaba estudiando ingeniería y decidí cambiarme de carrera a estudiar estudios internacionales en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y yo dije, si me voy para Nueva York, tiene que ser por una razón más grande que la universidad. Y yo siempre estuve interesado en involucrarme en la ONU y cuando empecé el primer año de universidad, fui a un evento de sociedad civil que está abierto pues al público en la ONU. Y lo que hice básicamente fue exponer mis capacidades a las personas que conocí y una persona de ellas me ofreció una oportunidad y aquí estoy. Juan Pablo, ¿en qué consiste puntualmente su trabajo en Naciones Unidas? ¿Qué hace exactamente? Bueno, como asociado de comunicaciones, el propósito principal y en la Asociación de Nueva York en Naciones Unidas, el propósito principal es comunicar, educar, informar a la sociedad civil, a la gente en común de los proyectos y de las plataformas que existen en Naciones Unidas actualmente y en las maneras en las que la sociedad civil se puede involucrar. Pues también trabajo en la parte de juventud con la unidad de sociedad civil y con la jefa de la unidad de sociedad civil de ONU, que inclusive estuvo conmigo en Colombia, en Armenia específicamente la semana pasada, y lo que hacemos es ofrecer oportunidades e iniciativas para que los jóvenes que hacen parte de organizaciones no gubernamentales que están asociadas con la ONU puedan participar mucho más activamente en las discusiones y en las temáticas que se están conversando en la ONU cada año.
Juan Pablo, buenos días. Les saludo desde el sur de la Florida. Quisiera saber precisamente cuáles han sido esos retos, los principales retos que ha enfrentado en este trabajo como representante juvenil en la ONU y si en algún momento ha sufrido discriminación. Bueno, pues los retos han sido muchos y siguen siendo muchos. Yo creo que nosotros como jóvenes en cualquier ámbito internacional y también en organizaciones y en el ámbito laboral sufrimos discriminación por el hecho de, primero por el tema de la experiencia, porque somos considerados que pues no tenemos la experiencia suficiente, digamos, para tener un cargo de liderazgo, o que al mismo tiempo tenemos que probar 20 veces más que somos capaces de generar un impacto, pues porque somos muy jóvenes, y al mismo tiempo no tener las suficientes conexiones o tener un alto nivel de liderazgo. Fueron varias cosas que se presentaron durante mi desarrollo en Naciones Unidas, y fue también ese tema de discriminaciones que me hizo decidir por trabajar el tema de juventud. Juan Pablo, ¿usted qué quiere lograr en su vida profesional con este arranque tan importante? ¿A dónde quiere llegar? Pues bueno, particularmente una experiencia muy importante que yo tuve hace 3 semanas. Estuve en Chengdu, en China, y tuvimos la oportunidad de conversar con jóvenes del sector rural en China. Cuando yo estuve conversando con ellos y me comentaron de lo que querían tener en su comunidad y de las cosas por las que estaban luchando, esos momentos que yo tengo con las personas de otros países y los jóvenes de otros países es lo que me hace continuar trabajando en pro de los jóvenes. Yo creo que es necesario, y para mí como llamado, continuar trabajando en pro de los jóvenes, y no solamente en el ámbito internacional dentro de Naciones Unidas, sino también con los jóvenes de mi país. Y creo que ser un mensajero y una persona que puede empoderar a otros jóvenes, ese es el llamado que lo he tomado con mucha responsabilidad, y creo que estaré haciéndolo por muchos años más. Juan Pablo, pues queríamos conocer un poco más de su carrera, felicitarlo y obviamente mostrarlo como un ejemplo para los jóvenes en Colombia de que cuando uno quiere, simplemente puede. Muchas gracias, Juan Pablo, mucha suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo especial a todos los jóvenes que están oyendo en la FM y nada, soy un servidor y poder seguir conectado con ustedes, y desde redes sociales también se pueden conectar conmigo los jóvenes de @JuanCelisGarcía en mis redes sociales y bueno, pues esperamos seguir trabajando en pro de los jóvenes del mundo y de Colombia. En la FM, las noticias como son. Herencia de Timbiquí. Invitados a la cabina de la FM hablaron de su exitosa presentación en el Festival Petronio Álvarez el pasado. Una de las agrupaciones más honestas, creo que ese es el término para usar, que tiene Colombia. Ellos son Herencia de Timbiquí. La primera vez que yo supe de ellos fue en el 2013, cuando ganaron la Gaviota de Plata en el Festival Viña del Mar. Hace mucho tiempo ya, y creo que a partir de ahí la carrera empezó increyendo y nunca ha parado. El domingo fueron los encargados de cerrar el Festival Petronio Álvarez, y hoy están con nosotros Werner, William y Enrique, ¿verdad? Que nos acompañan para contarnos un poco sobre la experiencia del Petronio, que además, si mal no recuerdo, en el 2007 o 6 ganaron el premio como mejor agrupación nueva o algo por el estilo. ¡Wow! Bienvenidos. Hombre, muchas gracias. Esta mujer está dateadísima. Sí. Nada, pues estamos felices de estar aquí. Gracias por prestarnos su audiencia, sus micrófonos y la compañía de ustedes también. Les queremos decir que si estamos felices, pues el Petronio fue una experiencia muy bonita que celebramos antier en la ciudad de Cali. En su finalización estuvimos participando como invitados especiales y sin muchas palabras tengo que decir que fue nada más que una locura, una cosa que muy poco se ve en los festivales de Colombia y en los festivales del mundo, y queremos invitarlos esta vez para que no digan que no les hablamos con tiempo, que el próximo año estén con nosotros allá en el Festival de Petronio Álvarez. Ustedes están lanzando disco. Recién yo decía que siento que son una de las agrupaciones más honestas que tiene Colombia. Central de nuestra música es la matrona, es de allí de donde se desciende pues todo lo otro que utilizamos como elementos, y estamos con ganas de mostrarle cómo es que suena esa vaina. ¿Y está hecha de qué? Para que todos entendamos de que yo la veo divina,
pero ¿eso es qué? ¿Caña? ¿Qué es eso? La marimba está hecha a base de una palma que se llama palma de chonta, que es la palma del chontaduro. Ajá. Esta parte de arriba que son las latas, donde se inicia el sonido. Acá abajo hay unas guadas que se llama bambú acá en la ciudad, que son los que amplifican el sonido. Y que es el marco, que es el elemento que sostiene pues toda esta base de elementos tímbricos. El fabricante, que es Quique, podría especificar mucho más claro toda la significancia de la ejecución y de la fabricación de este instrumento. Quique, ¿eso es una marimba entonces? Está lejos del micrófono porque los micrófonos están en la marimba. Ah, sí, no. Claro, sí, listo, claro, ya. Claro, le queda Ahí va, difícil. ya puede. A ver, Quique, esa es una marimba entonces, ¿no? Una marimba caucana. Sí, una marimba de chonta colombiana. La fabricamos en la selva tropical del Pacífico con los elementos que tenemos allá. La chonta, que es el material principal salido de la palma del chontaduro. Cuando comen un chontaduro, acuérdense, ahí sale la marimba. Y esa amplificación de esas tablas la generan los tubos de guadua o bambú. Sí. Ese proceso es para cuando se encuentran a la misma frecuencia o afinación, ahí es que se da lo que es la resonancia o amplificación del sonido. Y ese sonido está bellísima. Y ese sonido viaja a través de un marco de madera con unas dimensiones apropiadas. Sí. Y tiene una base, digamos que es como el marco, las tablas y los tarros. Y en todo eso se da la marimba. Es un elemento artesanal, pero que hoy por hoy lo hemos desarrollado, lo hemos temperado para poder hacer todas estas combinaciones de la música que hace Herencia Timbiquí. Quique Wegner, ¿podemos escucharlo? ¿Podemos escuchar cómo suena la marimba y cómo suenan ustedes en vivo aquí en la FM? Si Quique la quiere tocar, por supuesto que sí. Wow, tremendo. Impresionante. Bien, muy bien. Muchas gracias. Impresionante. El nuevo disco se llama Volver a Vivir, ¿verdad? Sí, el que acabamos de hacer. El último sencillo. Exacto, es el que acabamos de escuchar. Al lado del pues maestro felicitaciones enormes por esta música tan hermosa que nos hace sentir tan colombianos, que nos hace sentir tan orgullosos, por esta presentación tan buena que tuvieron en el festival El Petronio en Cali y por todas las cosas buenas que siempre tienen para nosotros los colombianos, ustedes los de Herencia de Timbiquí. Muchas gracias por acompañarnos hoy acá en la FM. Muchísimas gracias, realmente nos sentimos bastante complacidos de la forma como atienden y están atendiendo la música del Pacífico y la música. A Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM, las noticias como son.